Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melisa, soy tarotista, lectora de registros akáshicos, maestra en Reiki, oráculo de vidas pasadas, entre otras cosas. Me encuentran en TikTok como @melisabarraza y en Instagram como @shemu con sh-mb. Les voy a contar una historia que sucedió hace muchos años atrás, que es una historia que yo jamás voy a olvidar, y una de las representaciones más gráficas de lo que es el amor de un familiar o de un padre en especial. Era por ahí más o menos aproximadamente como el año 83, 84. Yo tenía como 10, 11, 12 años aproximadamente. Y en casa vivíamos con mi mamá, mi hermana, con su hija pequeña y su esposo. Ese día me recuerdo que era invierno y íbamos a ir a un cumpleaños con mi hermana de unos amigos de ella. Entonces íbamos a ir a un cumpleaños del hijo de alguien, no me acuerdo muy bien. Y nos fuimos con mi hermana, con mi sobrina, y mi cuñado no quiso ir con nosotros, él se quiso quedar en casa. Vale destacar que esta hermana es la favorita de mi papá. Como dato adicional, mi padre falleció en el año 1981. Y esto ocurrió aproximadamente en el 84. 83, 84. El asunto es que fuimos con mi hermana de cumpleaños y mi hermana con su esposo había llegado a vivir hacía muy poco tiempo a casa de mi mamá. Entonces me acuerdo que ese día fuimos a un cumpleaños nosotras y cuando llegamos encontramos a mi cuñado sentado afuera en la calle con todas las luces y las puertas abiertas de la casa. Todas las luces prendidas, la radio a todo volumen y las puertas abiertas de par en par. Y él sentado afuera. Claramente mi hermana se asustó, se preocupó, yo también, porque ¿qué había pasado? Si estaba todo abierto y él estaba afuera. Nos costó mucho hacerlo entrar hasta que pudo entrar. Una vez adentro, cerramos, bajamos volúmenes y todo, le preguntamos qué había sucedido. Mi hermana le preguntó qué había sucedido. Y mi cuñado le cuenta lo siguiente. Estaba él, ya había bajado la tarde y se puso a regar. La casa, el jardín de mi mamá tenía mucho pasto, tanto en el jardín delantero como en el jardín de atrás había pasto. Y a él le gustaba jardinear a mi cuñado, entonces él se puso a regar. Y dice que se puso a regar y dejó todas las luces apagadas, las puertas abiertas para que se ventilara la casa y había puesto la radio con música. Mientras estaba escuchando música y estaba regando y sacando el pasto, jardineando un poco, le apagaron la radio. Entonces él pensó que se habría cortado la luz, por lo cual ingresó a la casa, prendió la luz y se dio cuenta que estaba prendida. Fue a la radio y se dio cuenta que la radio también estaba prendida, pero le habían bajado todo el volumen. Él volvió a darle el volumen, salió hacia afuera, volvió a ponerse a jardinear y sintió que otra vez le apagaron la radio. Ya se empezó a preocupar, ya la segunda vez, empezó a entrar en miedo, volvió a entrar a la casa, volvió a observar la radio y se dio cuenta que la radio la habían apagado esta vez. Entonces él dijo, tal vez no la prendí, tal vez hubo un corte de algo de luz, no sé qué, y volvió a prender la radio. Puso una canción y salió otra vez afuera y se puso a regar. Les cuento que el living comedor de la casa de mi mamá era muy grande, tenía un enorme ventanal con cortinas muy bonitas. Y él se apoyó ahí en el ventanal y se empezó a fumar un cigarro mientras regaba el pasto. Y de repente se abren las cortinas de par en par y él solo se pone, dice que se siente muy frío, sintió mucho frío y cuando se abrieron las cortinas de golpe se asustó tanto que ni siquiera se dio vuelta a mirar. La cosa es que después él dio un paso adelante, haciéndose el valiente, dijo no, debe ser idea mía, puso la cara hacia el lado y se dio cuenta que las cortinas estaban abiertas de par en par. Entró a la casa, el ventanal de la casa de mi mamá tenía una puerta, entonces tú podías ingresar por ahí, entró por el ventanal, corrió a las cortinas otra vez y volvió a suceder. Esto le sucedió 3 veces en el mismo momento.
Nosotras, entre tanto, estábamos en un cumpleaños, no estábamos en casa. El asunto es que después él volvió a cerrar y empezó a reclamar. Ay, por favor, ya, pues caballero, pensando él claramente que era mi papá, su suegro, que estaba abriéndole y cerrando las ventanas. Porque nosotros le contábamos que el papá penaba en la casa. ¿Ya? Hay muchas historias sobre eso en mi casa, en esta casa. La cosa es que él estaba enojado, le empieza a decir cosas y le habla un poquito grosero y sigue regando y de repente se le corta el agua de la manguera, no salía. Cuando empieza a mirar qué estaba pasando, tira la manguera, se da vuelta y ve que hay una persona con las ventanas, la cortina está abierta otra vez y hay una persona parada en la ventana. Como dato, él estaba solo en casa. Mira a la persona y quien estaba ahí era mi padre, de pie, con la cara enojadísima, muy enojado, decía él. Le dio tanto miedo, que solo atinó a pedir perdón por lo que había dicho y a pararse afuera de la casa. Salió de la casa, se sentó afuera en la reja. Ahí estuvo como 15 minutos y luego volvió a entrar cuando miraba y veía que el caballero todavía estaba ahí, porque dice, según lo que él contaba, la imagen de mi padre estuvo mucho rato ahí. Cuando este ser se desapareció, el espíritu desapareció, él logró entrar, prendió todas las luces, abrió las puertas, estaban las puertas abiertas, prendió las luces y se quedó afuera, en la reja. Así pasó un rato y llegamos nosotros. Ya era tarde, era de noche, cuando nosotras llegamos. Y lo encontramos así, sentado fuera de la casa. Cuando nos contó, él tenía tanto miedo que no quería entrar a la casa. Nunca más volvió a quedarse solo en casa. Nunca más dejó salir sola a mi hermana, pues él entendió que mi papá estaba enojado porque él no había acompañado a mi hermana al cumpleaños y la había enviado sola. Así que eso, les cuento esta historia, espero que la disfruten. Nos estamos viendo en un próximo encuentro. Un abrazo para todos los que escuchan y acompañan y los seguidores de Relatos del Insólito. Que tengan una excelente tarde.